Muy buenos días, hermanos. Qué bendición poder estar un domingo más y adorar juntos al Señor. Y en esta mañana queremos tomar un tiempito para buscar su presencia y poder cantarle. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos, Señor, venir ante tu presencia, Dios. Gracias, Señor, por el amor tan grande que tú nos tienes, Señor. Por ser ese Dios soberano, grande y poderoso. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Una vez más, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Sí, Señor. Gracias te damos, Señor, porque eres ese Dios poderoso, Rey de reyes, majestuoso. Eres bello, Dios. Tu belleza es incomparable, Jesús. Y adoramos tu nombre, Señor, por la hermosura de tu majestad, Jesús. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso
hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Oh, la belleza de mi Señor, oh, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Sí, Señor. Damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por la belleza y hermosura, Señor. Tú eres grande, Señor, y eres tan amoroso con nosotros, tan misericordioso, que entregaste a tu Hijo por cada uno de nosotros. Y hoy es el día de celebrarle a Él, de adorarle, de exaltar su nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, buenos días. Saludos. Mira, abre tu Biblia nuevamente allí en el libro de Mateo, en el capítulo 5, por supuesto, en el versículo 43, que es el trozo que nos toca estudiar esta mañana. Así es que estamos retomando nuevamente las enseñanzas del Sermón del Monte, ¿verdad? Después de haber hecho una pausa a causa de nuestro domingo pasado, que fue en realidad muy buen domingo, un precioso tiempo en el que pudimos estar aquí en la iglesia, congregados por primera vez después de muchísimos meses y por supuesto tratando de cumplir todos los protocolos de higiene y de seguridad para que tú estuvieras seguro, o estuvieras segura, ¿verdad? Por supuesto, y te adelanto, ¿verdad? Que pensamos reunirnos como congregación para el próximo domingo 6 de diciembre. Ese domingo 6 de diciembre queremos tener un culto acá y estamos adecuando todo, por supuesto, para hacerlo seguro, pero también hacerlo cómodo, que no te sientas incómodo o incómoda y, por supuesto, preparando también para que nuestros hijos puedan estar acá. Estamos haciendo todo un protocolo para ello y gracias de antemano a cada una de las personas que nos están
ayudando a poder cumplir cada uno de esos estándares que debemos de tener como iglesia para hacerte sentir a ti seguro, confiable, tranquilo, tranquila, de que estás en un lugar donde es la casa de Dios y que no vas a tener ningún problema de contaminación. Pero bien, mira, entonces volviendo a lo que es la Biblia, quiero hablarte de una segunda parte de esto, de lo que es establecer el estándar superior de dignidad en ti como creyente y en mí como creyente. Aprendimos, fíjate, el domingo pasado, bueno, no sé, unos domingos atrás, más bien dicho, algo muy interesante con esto de qué es la dignidad, porque la dignidad en realidad es el comportamiento que tú tienes, el comportamiento que tú tienes para con otras personas. Bueno, de hecho, ahí tengo el significado. Si tú ves allí en la pantalla, dice que dignidad es gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse. El problema con la dignidad es que nosotros lo utilizamos de una manera distinta. Creemos que se nos ha sido dañada la dignidad cuando alguien tal vez nos da un insulto y no es eso en realidad. La dignidad depende de cómo tú reaccionas ante ese insulto. Es así como lo describe el diccionario y si quieres puedes ir tú a buscarlo y te vas a dar cuenta que vas a encontrar esta misma descripción ahí. Entonces, fíjate, esto de la dignidad tiene que ver con el decoro tuyo, a la manera de comportarte delante de otros. Y específicamente en el trozo que estudiamos hace unos domingos atrás, que mucho tiene que ver con tu comportamiento, por supuesto, ante aquellas ofensas que te puedan hacer, ante aquellos daños que te pueda cometer a ti alguien, ¿verdad? Alguien puede ser un familiar tuyo, un vecino tuyo, o puede ser un compañero de trabajo, infinidad de personas que probablemente te puedan llegar a ofender. El asunto aquí es cómo reaccionas. Y vimos, por supuesto, en aquella ocasión que una de las formas en las que tú y yo, como hijos del reino, debemos de comportarnos ante tal situación, es que debemos de renunciar a la venganza y ser humilde. De hecho, ahí lo tienes en la pantalla. Las prácticas espirituales para establecer un estándar superior de dignidad en el creyente es que, número uno, hay que renunciar a la venganza y ser humilde. Eso es lo que vimos ahí en el versículo 39. Pero vimos también ahí que hay que renunciar al desamparo, o sea, aunque independientemente se nos haya quitado algo, nosotros debemos de sentirnos seguros que estamos protegidos por nuestro Señor Jesucristo y por supuesto por nuestro Dios. Pero también vimos que tenemos que renunciar a la sublevación, hay que ser manso. Y esto de sublevarse, por supuesto, es oponerse, ¿verdad? O estar en contra, sino que hay que tener toda la mansedumbre de Dios, ¿verdad? No voy a decir del mundo, sino toda la mansedumbre de Dios. Pero también hay que renunciar al egoísmo. Vimos que debemos de ser generosos, de tener esa generosidad para con aquellos que nos ofenden y para con todos, ¿verdad? Y esto, mira, en realidad es muy importante, porque es así como tú y yo llegamos a comprender que en realidad formamos parte del reino de Dios, que por eso tú y yo somos llamados a tener un estándar superior de dignidad, no la dignidad que te puede ofrecer el mundo o que te puede ofrecer tu compañero, tu compañera, o con la dignidad con la que hayas crecido quizás ahí en tu hogar, sino que Jesús quiere llevarte a un nivel diferente, quiere llevarte a otro estándar en realidad de dignidad, o más bien dicho, quiere darte el estándar de dignidad adecuado para ello. No como tú y yo lo conocemos, sino el adecuado. Pero es necesario que tú y yo, para llegar hasta ahí, nos deshagamos de muchos chunches, de mucho de nuestra antigua vida, aquella que veníamos cargando antes, por supuesto. Yo sé que muchos saben aquí que me trasladé de casa junto a mi esposa y nos fuimos a vivir a otro lado. Y fue muy interesante para nosotros la mudanza, porque dentro de ello empezamos a prepararnos para poder mudarnos a otra casa. Y vimos la cantidad de chunches que teníamos acumuladas.
en todos estos años, por supuesto, que habíamos estado viviendo acá en Gravilias. Entonces empezamos a votar. Pero a medida íbamos sacando más cosas, nos dábamos cuenta que teníamos más chunches que eran inservibles, que habían pasado años que quizás no los utilizábamos y que teníamos que deshacernos de ellos. Algunas cosas las regalamos porque todavía son útiles, pero muchas otras las botamos porque dijimos, en realidad nadie las va a ocupar. Pero eso fue, por supuesto, porque nos estábamos trasladando a otro hogar, a un hogar diferente, un hogar distinto. Y eso es lo mismo que Jesús quiere para ti y para mí. Él quiere trasladarnos de nuestro antiguo hogar que teníamos acá en el mundo y nos está trasladando para el cielo. Entonces en eso está en esta preparación en donde tú y yo tenemos que deshacernos de todos esos chunches que en realidad hacen estorbo para poder tener una dignidad como la que Jesús quiere, como la que Él quiere, tener un comportamiento diferente, un estilo de vida en realidad diferente. Bueno, de hecho dice Efesios capítulo 4 en el versículo 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque este es el asunto, mira, ante la ofensa que tú y yo podamos recibir de alguien más, al momento de ser ofendidos, obviamente vamos a enojarnos, vamos a molestarnos mucho, pero que eso no sea una ocasión para pecar o para ofender a nuestro hermano o causarle un daño mayor a quien sea, por supuesto, porque dentro de todo es el testimonio tuyo como creyente. Pero el asunto mayor aquí es que cuando nos dejamos dominar, mira, por este estándar inferior de dignidad, voy a decirlo así, ser corriente, ¿verdad? Y tú me vas a entender muy bien. Si te dejas dominar por eso, entonces estamos dando lugar al diablo. O sea, ese es el problema mayor, que estamos dando el lugar al diablo para que haga con nosotros lo que él quiere y al final nosotros decir, es que me molestó, es que me sacó de quicio. Y podemos buscar una y mil excusas ahí para, por supuesto, hacer valer la forma en la que tú y yo podemos reaccionar ante un daño o una ofensa. Pero dice también Efesios, mira, capítulo 4, siempre ahí en el versículo 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros. Esto es lo que Jesús quiere para ti y para mí. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, este es el asunto. Hay un estándar que Jesús quiere para ti y para mí, para comportarnos de una manera distinta cuando tú y yo somos ofendidos. Por eso estudiamos series como estas de Sermón del Monte, porque vemos el corazón de Jesús en sus enseñanzas, lo que Él quiere para ti específicamente para ti, específicamente para mí, por supuesto. Él quiere lograr ciertas metas en cada uno de nosotros, porque somos portadores de la imagen de Él. Si tú te recuerdas, tú y yo somos llamados a hacer luz y a ser sal, por supuesto. Y eso implica que tú y yo debemos de tener un comportamiento diferente delante de cada una de las personas. Por eso es que un estándar superior de dignidad se refleja en el trato que tú y yo podemos dar a nuestros semejantes. Pero entonces viene la pregunta. ¿Cómo tratar a quienes me ofenden? Y ven allí al libro de Mateo, al capítulo 5, al versículo 43 al 45. Vamos a leer primero este trozo. ¿Qué dice? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mira, ¿cómo reaccionar? ¿Verdad? ¿Cómo comportarte delante de aquellos que te ofenden? Entonces, miren, número uno es renunciando al daño.
Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando tienes la preciosa experiencia de poder tratar con alguien que te ha ofendido, que te ha hecho un daño a ti, no reacciones de la misma forma. Renuncia al daño. Esa es la propuesta que estaba haciendo Jesús ahí. Bueno, en el versículo 43, Él está haciendo una referencia a aquellas contiendas que todo el pueblo de Israel tenía con todos los otros moradores de la tierra antes de llegar allí al lugar prometido, llegar a tierra prometida. Y si tú has leído, por supuesto, todo lo que es parte del Éxodo, del Levítico y de Números, de Deuteronomio, hasta llegar ahí a Josué, te das cuenta de todas las guerras que ellos tienen. Pero también, por supuesto, en el periodo de los reyes de Israel, en donde tenían, por supuesto, ataques contra otras naciones también. Entonces, estos eran tomados como enemigos, por supuesto, porque no deseaban un bien para el pueblo de Israel. Entonces, Jesús está haciendo allí esta referencia. Pero específicamente, mira, algo muy interesante aquí es que la palabra usada, la palabra griega usada aquí para enemigo, la palabra que Jesús estaba usando ahí es, ahí lo tienes en pantalla, ectros, no Héctor, ectros, que quiere decir odioso, detestable, antipático, despreciable, ¿verdad? Y esto, por supuesto, es por causa de un daño y que por lo general son los que están cerca de ti. Entonces Jesús, más bien lo que estaba diciendo aquí, ¿verdad? Era bueno, ¿verdad? Ustedes oyeron que fue dicho que hay que aborrecer a los enemigos, refiriéndose a todos los moradores de la tierra. Pero yo os digo, dice, que hay que amar al enemigo, hay que ser diferente con él. O sea, aquel que te ha causado un daño, que ha sido irritable para ti, detestable, que ha sido antipático y despreciable. Entonces a estos, dice Jesús, no los odies, sino que hay que amarles. Bueno, lo contrario, mira, lo contrario de odiar es amar. O sea, esa es la realidad. Lo que pasa es que nosotros creemos en el amor como un sentimiento nada más, pero el odiar a una persona, hay que hacerle lo contrario, más bien dicho. Eso es lo que está proponiendo Jesús aquí. Ante alguien antipático que tú puedas encontrarte allí en la vida, a ese ámale. Aquel que te desprecia, a ese ámale. Aquel detestable y odioso, entonces a ese hay que amarle. No hay que hacerle un daño. Y mira lo que dice Proverbios capítulo 10 en el versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, mira, número uno es que el amar en realidad a aquellos que me han ofendido cubre faltas, hace que aquello no se ponga más incandescente, sino, por supuesto, que le da un alto, le da un paro por completo allí a eso, porque hay una reacción distinta ante aquella ofensa. No has continuado encendiendo el fuego, sino que has procurado apagarle. Has procurado apagarle amándole. Y dice también Romanos capítulo 13, en el versículo 8, no debáis nada, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y mire, yo quiero recalcarte aquí algo. ¿Quién es el amor? En toda la Biblia. Ese es Jesús. Entonces, cuando tú decides amar a aquel que te ha ofendido, lo que estás haciendo es presentándole a Jesús. Eso es lo que tú y yo hacemos. Dice Romanos 13, ahí en el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Y si te le quitas ahí la palabra amor y pones Jesús, entonces diría, Jesús no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, está ahí en Jesús. Y tú tienes a Jesús en tu corazón. Si tú has tomado la decisión
de entregarle tu vida a Él y de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Tú tienes una parte de Él ahí. Y cuando tú y yo reaccionamos diferente, renunciando al daño ante un detestable, antipático y despreciable, odioso, y probablemente ya estás pensando ahí en alguien, pero cuando tú decides hacer algo distinto y decides amarle, lo que estás haciendo es presentarle el amor de Jesús. Entonces, mira, número uno, lo que tú puedes hacer es amarle. Eso es lo que propone aquí Jesús allí en la Biblia. Dice allí en el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Pero luego dice, bendecid a los que os maldicen. Entonces, ¿verdad? Renuncia al daño amando, pero también renuncia al daño bendiciendo. Eso es lo que está diciendo ahí. Hay que amarles, pagándoles con un bien. Y eso, mira, no es más que tener misericordia, porque probablemente tú puedes tener en tus manos el hacerles un daño también, el hacerles un mal, el provocarle un daño tan terrible quizás y peor aún del que te hayan hecho a ti. Con el simple hecho en el que tú y yo puedas poner a X persona o a tal persona en las manos de Dios para que le vaya mal, entonces eso es en realidad algo terrible. Pero Jesús dice aquí, no, miren, en primer lugar, aquellos detestables y odiosos, vamos a amarles. Pero vamos a amarles también y vamos a bendecirles. No vamos a desearles un mal. Entonces dice, vamos a tener misericordia de ellos. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, tú también eres beneficiado. Al reaccionar de una manera buena, afable, tranquila, misericordiosa, entonces tú también ganas. Eso es lo que está proponiendo Jesús ahí. Y dice Primera de Pedro, también allí en el capítulo 3, en el versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y dice Lucas 6, 36 al 37, sed pues misericordiosos, como también, es que esta es la clave, vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. O sea, qué tremendo en realidad las propuestas que Jesús le estaba haciendo allí a toda la audiencia, a reaccionar de una manera diferente ante la ofensa que puedan haber recibido. Y es que les dice, tienen que amarlos, es la realidad. No hay que odiar, sino amar. Y hay que amar haciéndoles un bien, bendiciéndoles, teniendo misericordia de ellos. Pero también, dice Jesús, vamos a llevar esto más allá. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos para que les vaya bien. Dice siempre ahí en el versículo 44, dice, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que aborrecen, a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, piensa, probablemente ante la ofensa que tú y yo podamos tener de alguien, lo menos que vamos a querer es orar por ellos. Lo que vamos a querer, por supuesto, es lo que le dijo el ganso a la gansa. Venganza. Eso es porque es natural en el ser humano. Pero Jesús dice, no, miren, vamos a orar por ellos. Mira lo que dice Éxodo, capítulo 8, en el versículo 28. No lo tengo allí en la presentación, vamos a leerlo. Así es que busca allí en tu Biblia, si la tienes allí a la mano, que yo espero que así sea, ¿verdad? Busca Éxodo capítulo 8 en el versículo 28, del 28 al 30, que dice, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos.
Y mira la oración de Faraón. Faraón, por supuesto, el peor enemigo que pudo haber tenido el pueblo de Israel. Y por supuesto, liderando Moisés, ¿verdad? Allí. Entonces él dice, orad por mí. Qué terrible que un enemigo te diga, ora por mí. Qué terrible que alguien detestable que te ha hecho un mal, un daño, te diga, ora por mí, ora, dale, ora, ora. Y tal vez Faraón aquí lo estaba haciendo de una manera hipócrita. Pero Moisés va más allá que eso. Dice ahí en el versículo 29, y respondiendo Moisés, he aquí al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, oró por Faraón. O sea, tener ese corazón en realidad es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios persigue. Eso es lo que Dios persigue para ti y para mí. Eso es lo que Él quiere, porque así estamos mostrando que estamos renunciando al daño que podemos hacer. Y renunciamos, por supuesto, amando, renunciamos bendiciendo y renunciamos orando. Es así como lo hacemos. Yo te cuento una historia de la vida real en la que un hombre que tenía muchísimo problema con una familia ahí, vecina, este hombre lo que hizo fue contratar un sicario y le dio al sicario las fotos, las especificaciones y lugares de trabajo y la casa y todo, ¿verdad? Y todo, para que fuera a matar a esta familia. Eso fue lo que hizo este hombre. Entonces el sicario, por supuesto, después de recibir el 50% de la paga, se va a buscar a esta familia y se va a buscarla a la casa. Entonces este sicario entra a la casa y encuentra al padre de familia y al hijo y los mata a ambos, los mata. Y se fue el hombre, solo los mató a ellos. Y al rato, por supuesto, que llegó la mamá del hogar, después de trabajar, llegó a su casa y se encontró con ese cuadro. O sea, fue algo, por supuesto, terrible ahí. Llamó a emergencias y dijo que alguien se había metido a la casa y que había matado a su esposo y que había matado a su hijo. Entonces llegaron las autoridades y tú conoces probablemente el resto de la historia que suele suceder en casos como esto. Pero algo inusual de lo que ocurrió ahí fue que este sicario, días después del funeral, él regresó a la casa y se ocultó en el armario de la habitación principal. Allí se escondió él y esperó hasta que llegara la mamá, porque él quería matarla, él iba a terminar su trabajo por completo. Entonces, esta mujer cuando llega de su trabajo, muy cansada, por supuesto, y ya entrada la hora de la noche, ella decide irse a dormir, decide irse directo a su cama. Pero antes de dormirse, ella oraba a Dios. Y en esa noche se puso de rodillas al pie de su cama y oró a Dios. Y dentro de su oración, que la estaba haciendo en voz alta, ella estaba orando por este sicario que había matado a su esposo y había matado a su hijo. Y ella estaba orando para que este sicario tuviera la oportunidad de conocer del Señor Jesús. O sea, qué tremendo. ¿Qué persona hace eso en realidad? Y este sicario, mira, que estaba escondido en el armario allí atrás, escucha la oración de esta mujer y este hombre se quebranta y sale de su armario, llorando sale de ahí y le pide perdón a la mujer. Y por supuesto la mujer bien asombrada de lo que estaba ocurriendo ahí y se abrazan. Y esta mujer le dice, te perdono, pero tienes que recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Y este sicario reconoce a Jesús como su Señor y Salvador y se va de ahí. Y ya no pudo terminar ese trabajo. Y esta mujer le perdonó esa deuda. No lo acusó con las autoridades,
sino que lo vio como un hombre diferente. Mira, esa es la propuesta de Jesús para ti y para mí. Es inevitable que tú y yo nos rodeemos de personas odiosas, de personas detestables. El asunto aquí es cómo reaccionamos, si renunciamos al daño o no, si queremos cometer el mismo daño que nos ha sido cometido o no, si queremos tener nuestro estándar de dignidad a la estatura que Jesús propone o quieres tener el estándar de dignidad a la altura que te propone este mundo. Mira, esto de que hay personas incómodas, sí las hay, existen por todos lados y probablemente tú seas una de ellas y no te has dado cuenta, porque no te has dado cuenta al saber que todo un montón de gente también ha sabido perdonar tus ofensas, mis ofensas, o sea, ¿cuántas personas han sabido perdonar mis ofensas, probablemente las que yo haya cometido? Pero así es, mira, la dignidad tuya está allí en tus manos. Está en juego, en realidad, porque depende de cómo tú reacciones. Pero también piensa que la dignidad de Dios está en juego, porque tú y yo somos un portador de la imagen de Jesús. Si crees quizás que probablemente no tenemos la capacidad suficiente para poder hacer algo como esto, entonces, mira, comienza por lo más sencillo. Comienza orando. Déjame darte estos consejos. Comienza orándole a Dios quien te hace a ti la vida imposible, puedas tolerarle y puedas soportarle. Dice ahí Santiago en el capítulo 5, en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. O sea, este es el punto, que ante la ofensa tú puedas ser sanado. Entonces, ora por ti primero, para que después ores por el ofensor. Pero ora por ti para que seas sanado por la ofensa. La oración eficaz del justo, dice la Biblia, puede mucho. Así es que ora por quien te hace la vida imposible, pero ora también por ti. Ora por quien te hace la vida imposible deseándole un bien. Pero no solamente te quedes ahí, sino que tú también hazle un bien. Dice ahí el libro de Proverbios en el capítulo 25, versículo 21 y 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Ok, déjame explicarte aquí un poco lo que es este versículo. Ante la propuesta del rey, por supuesto, aquí en su palabra, es que hay que hacer un bien, aunque se nos haga un mal. Tú y yo tenemos que hacer un bien. Pero lo que tú y yo no pensamos es que haciéndoles un bien a ellos, en realidad, algo de lo que dice ahí la Biblia, ese término que usa, ascuas, que está allí, se refiere a un material incandescente. O lo que para nosotros pudiera ser es una brasa. Eso es. Entonces, cuando dice, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, es decir, brasas de fuego estarán sobre su cabeza. O sea, le va a quemar tanto el cerebro que ni siquiera va a llegar a entender por qué tú actúas así. Pero sobre todo, dice, Jehová te lo pagará. O sea, te va a ir bien con Dios. Ese es el asunto. Tal vez no te fue muy bien con el ofensor, pero con Dios te va a ir muy bien. Por eso es que es imprescindible que nosotros clamemos para aquellos ofensores para que tengan una relación personal con Dios. Y si ya tienen una relación personal con Dios y tú y yo hemos sido ofendidos por esta persona, entonces hay que orar para que crezca espiritualmente, porque entonces va a dejar de ofender. Y mira, el tercer consejo que te puedo dar es ama, pero ama a la manera de Jesús. Ama de la forma sacrificial en la que Jesús lo hizo. Dice Romanos capítulo 5, en versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, que no se te olvide esta parte.
que tú y yo también somos ofensores. Tú y yo somos odiosos, somos detestables o hemos sido antipáticos y despreciables delante de Dios, porque le hemos ofendido, porque hemos cometido pecado delante de Él. Pero Él tomó una decisión. Él decidió perdonarnos. Él decidió amarnos. Él decidió amarnos sacrificialmente. O sea, le costó, fue caro, pagó un precio alto para ello. Lo que pasa es que tú y yo no queremos pagar un precio alto. Nos sentimos tan cómodos quizás odiando a los otros y pagándoles y dándoles lo que se le debe, lo que se debe por aquí y por allá, y tratándoles mal quizás, y insultándoles, ultrajándoles, y se te olvida el beneficio que tú recibiste, el beneficio que yo recibí. Y eso es algo de lo que tú y yo debemos de mantenerlo en mente siempre, que tú y yo fuimos amados por Jesús, amados de una manera sacrificial. Dice también 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, o sea, sus ofensas, los daños y todo lo que pudo ocasionarle, por supuesto, una inquietud a Dios, un daño a Dios. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea, este es el punto. Te lo entregó a ti y me lo entregó a mí. No digas que no tienes la capacidad sin antes haber hecho el esfuerzo. Yo te lo digo, mira, si le oras a Dios de todo corazón, queriendo que haya una disposición diferente en ti, a la manera de reaccionar cuando has sido ofendido o dañado por alguien, entonces mira, Dios va a responder. Pero no esperes que de la noche a la mañana tu reacciones diferentes y ni siquiera le oras a Dios en este sentido. Esa era la propuesta de Jesús. O sea, miren, nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y amar a los que nos ultrajan. O sea, ese es el corazón genuino de Jesús para ti. Y para mí también, lo hizo con aquella audiencia, pero es también para ti y para mí. Amarle a la manera de Jesús, mira, me da lugar al segundo punto, que es renunciar al favoritismo o a la exclusividad como está allí. Ven allí a Mateo, al capítulo 5, al versículo 46. ¿Qué dice ahí nuestro texto? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, este es el otro punto, ¿verdad? Mira, qué tremendo. Porque yo estoy seguro, porque para mí lo es, por supuesto, es más fácil amar a aquellos que me aman. O sea, es la realidad. Es más fácil reaccionar con un bien a aquellos que me hacen un bien. O sea, dar como yo recibo. O sea, es más fácil. Para todos nos es más fácil. Pero Jesús está yendo aquí más allá todavía. O sea, Él dice, mira, ¿qué provecho tiene si reaccionas así con aquellos que son igual con vos? O sea, nada, nada. Vamos a sacarle el provecho posible a esto. Así es que renuncia al favoritismo, renuncia a la exclusividad. No seas así solo aquellos con los que te aman, sino también seas así con aquellos que te odian. Porque entonces vas a estar mostrando mi amor. Porque entonces vas a ser alguien diferente. Porque entonces tu dignidad va a estar hasta lo más alto que pueda haber en este mundo. Porque no te estás comportando como los corrientes. Lo que te quiero decir es esto, mira. ¿Quieres perder tu dignidad? Entonces compórtate como una persona corriente. De nada sirve asistir a la iglesia, estar allí quizás en grupos virtuales, escuchar mensajes por internet o ver en YouTube o ver una transmisión, por supuesto, como esta, tener intimidad tanto como sea posible
con grupos cristianos y no poner en práctica esta enseñanza de Jesús. Porque eso es lo que está diciendo él. ¿De qué aprovecha, dice, si te seguís comportando igual? No aprovecha en nada. ¿Y sabes qué es? Es como engañarse a uno mismo. Eso es así. Y déjame usar aquí una palabra quizás que te pueda sonar un poco más fuerte a ti, pero es la realidad, porque es algo de lo que Jesús mencionaba constantemente. Y él estaba diciendo, es como ser hipócrita con el Señor. Si tú tienes un comportamiento como los corrientes, voy a decirlo así, entonces es como ser hipócrita delante de Dios. Bueno, dice Mateo capítulo 15, en el versículo 8 y 9. Este pueblo de labios me honra. ¿Y sabes qué es traducido para nosotros? Este pueblo escucha mis mensajes en Facebook, lee devocionales, está en grupos pequeños, ve transmisiones en vivo por Facebook. Probablemente eso sería. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque no aman a la forma en la que yo quiero que amen. Lo que está diciendo Jesús. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Es que no sé cómo me dirás, si me dirás pastor o me dirás hermano Edwin, no sé cómo me dirás. Pero es que no, hermano Edwin, usted no sabe la clase de marido que yo tengo. Ese sí es un odioso. Se lo voy a prestar unos días y ahí se va a dar cuenta. Es que no, pastor, usted no sabe la clase de vecino con la que me he topado. Tiene un perro que todos los días hace del 2 ahí en mi jardín. Probablemente me dirás eso. O sea, y mira, puede que tengas razón, pero no te da lugar para actuar como un corriente o como para actuar como un hipócrita, recibiendo enseñanzas como estas, que son enseñanzas dejadas por nuestro Señor Jesucristo aquí en la Biblia. No es algo que sale de mi corazón, es algo que está saliendo del corazón de Jesús para ti y para mí. O sea, yo mismo he sido enseñado con este pasaje, yo te lo mencioné. Este fue uno de los primeros pasajes de la Biblia que impactó mi vida y de los cuales he tratado de poner en práctica todos estos años desde que lo leí. Porque yo entendí esta parte, que debía de actuar de una manera diferente. Y esto, la Biblia le llama a ser frutos dignos de arrepentimiento, que en aquel entonces yo ni siquiera lo entendía, es la verdad. Pero mira Mateo capítulo 3, versículo 8, ahí dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y un fruto digno de arrepentimiento es tener un comportamiento distinto ante aquellos que te ofenden, renunciando al favoritismo o a la exclusividad, amando a quienes no te aman a ti, sino que te odian, pero mostrarles el amor de Jesús y hacerlo de una manera distinta. Lo que Jesús está diciendo aquí es que, mire, vivan mi cosmos, vivan mi realidad, vivan lo que yo quiero que vivan y no el cosmos fantasioso del mundo. Y esta fue una palabra que aprendimos ahí en Noche de Jueves, que le aprendimos que el cosmos lo que tiene que ver es la perspectiva de ver las cosas y de cómo actúas, por supuesto, al ver las cosas. En que si tú una pareja de esposos ve una casa por ahí, se enamora de ella y dice qué casa más linda para vivir. Pero si pasa un arquitecto por ahí, dice, esta casa se pudo haber hecho diferente, tal vez un cuarto más por acá o se pudo haber quitado esta pared. Ese es el cosmos, la perspectiva de ver las cosas. Entonces Jesús está diciendo aquí, vean las cosas a mi manera. Hagan las cosas a mi manera. Eso es lo que yo quiero. De hecho, ven allí al tercera de Juan. No lo tengo en la pantalla, pero deja un dedito allí en nuestro texto y busca allí en tu Biblia tercera de Juan, que eso está, por supuesto, antes de llegar a Apocalipsis.
Dice tercera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo del 2 al 6. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Es especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Y es que el asunto aquí, por supuesto, es que al tener una conducta diferente, un comportamiento diferente, entonces estás mostrando el amor de Jesús, pero estás guiando también a otros hasta este punto. Mira, tú y yo estamos llamados, en realidad, a tener un estándar de dignidad superior en el trato con los demás. Llévate esto muy ahí en el corazón. Y que este trato con los demás, por supuesto, significa que hay que renunciar al odio, hay que renunciar a la venganza, hay que renunciar a todo y cuanto aquello pueda cometer daño ante otras personas, que inclusive te hayan dañado a ti. Pero renuncia, por supuesto, también al favoritismo, renuncia a la exclusividad. No solamente hay que serlo con aquellos que son condescendientes con nosotros, sino también con aquellos que necesitan de Jesús. O sea, esta es la realidad. Jesús se sacrificó por ti, a pesar de tu maldad, a pesar de mi maldad y de mis pecados y de mis ofensas para con Él. Él se sacrificó por mí. Él lo hizo. Probablemente tú te acuerdas o no de Esteban, que está allí en el libro de Hechos, en el capítulo 7, en versículo 56 en adelante. Puedes leerlo allí en tu intimidad, en el momento que él estaba siendo apedreado por todo el pueblo de Israel, por hablar bien, por supuesto, de Jesús. Él dice, mira, él le dice a Dios, no le tomes en cuenta este pecado. Y eso es lo que Jesús quiere para ti y para mí. No tomar en cuenta la ofensa de los otros, sino hacerlo de una manera distinta y diferente. Mira, no seas como el siervo malvado del que habla la Biblia. Termino yo leyéndote un par de versículos. Dice ahí Mateo 18, versículo 32 al 33. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Porque eso es lo que Jesús quiere, que actuemos como Él actuó allí en la cruz. Y dice Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús quiere que seas como Él ante los enemigos. Oremos. Amado Padre Celestial, qué trozo más impactante en realidad de tu palabra y de cómo debemos operar, cómo debemos actuar, cómo debemos de comportarnos ante aquellos que nos ofenden, Señor. Y entendemos que tenemos que renunciar a muchísimas cosas, Señor, y hoy las ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos que tú obres en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, para poder tener la capacidad de reaccionar de una manera diferente ante aquellos que nos ofenden, de reaccionar a tu manera, Señor. Así es como lo queremos, Padre. Nos ponemos en tus manos preciosas y te amamos y te lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Terminemos cantando con gozo, con alegría.
Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Gracias por habernos acompañado. Los niños se reúnen a las 11 de la mañana apenas termina el culto y los jóvenes a las 3 de la tarde, ambos por medio de la plataforma de Zoom. Continuamos agradeciendo sus fieles ofrendas. Que Dios los bendiga. El jueves 3 de diciembre, en nuestra noche de jueves, vamos a tener un profesional en el área de finanzas, el cual nos estará dando consejos acerca del tema. Queremos que invites a otras personas para escuchar la charla y el evangelio. Además, el 6 de diciembre, domingo, vamos a tener culto presencial a las 11 de la mañana, el cual vamos a manejar por medio de reservaciones. Tienes que enviar un mensaje al 8763-6757 para agendar su espacio. Estamos muy agradecidos de su fiel compañía. Nos vemos pronto y que Dios los bendiga.